¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Continuamos con las clases de funciones. Muy bien, las funciones, para entenderlo mejor, se clasifican en funciones polinómicas, algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, hiperbólicas, hiperbólicas inversas, y existen algunas funciones especiales más. Muy bien, ahora empecemos por las funciones polinómicas. Una función polinómica en general es de esta naturaleza: a sub n por x elevado a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x elevado a la n menos 2 más, continuamos aquí, la función y terminamos hasta un a sub 0, una constante solamente. Para entenderla mejor, podemos subclasificarlo en lo siguiente: en función constante, función lineal, función cuadrática y función cúbica. Las más conocidas y las que más vamos a utilizar. Para comprender mejor el 1.1, vamos a graficar utilizando la calculadora GeoGebra. Nos dice que la función es constante, y una constante es un valor arbitrario, como puede ser 2. Listo, ya está. F de x, vamos a volver a hacerlo, un momento. Colocamos x si fuera lineal, y que vamos a colocar solamente 3. Aquí está la función constante, esta línea. No se ve bien. Ahora sí, este es nuestro eje cartesiano, el eje de x. Lo movemos para verlo mejor. Este es el eje y, y aquí está nuestra gráfica. Y lo vamos a hacer un poco más grueso para poderlo entender. La misma podemos estar en otro lado. Sí, puede estar en menos 2. Y si se dan cuenta, corta al eje y en 2. Creo que no hay mucho detalle con la función constante. Es una línea que tiene el dominio de las reales y la imagen siempre va a ser la misma constante. Muy bien, lo dejamos ahí para tener. ¿Y qué teníamos? Seguidamente dice función lineal. La función lineal se caracteriza por ser una línea. Ahí está. Es una línea. Cuando esta línea no tiene ningún coeficiente que la acompañe o constante que le sume o reste, es una identidad. ¿A qué me refiero? Cuando vale en el eje x 1, en y vale 1. Cuando vale 2, vale 2. Cuando vale 3, su imagen es 3, y así sucesivamente. Ya. ¿Puede variar? Sí, puede variar. Si le sumamos un 1, incrementa en el eje y, corta en el eje y en 1 y sigue trabajando de la misma naturaleza. Teniendo un eje imaginario en 1, podemos hacer esto. Miren, la constante lo subo al 1, un eje imaginario ya, este color que está aquí lo cambiaremos para que sea más notorio. Está anaranjado, es una línea, es una constante. Si tenemos a esa constante que es paralela al eje x como una línea imaginaria, sigue siendo identidad. Fíjense, de aquí a aquí hay 1, de acá a acá hay 2 y 2. Pero obviamente en el eje cartesiano original varía los datos según la expresión. ¿Listo? La otra posibilidad es que tenga un coeficiente que le acompañe al 2. Y eso hace que se incremente, ¿ya? Si en x vale 0, en x, en el eje x, en y vale 1. Aquí está, justo donde corta. Si vale 1 en x, vale 3 en y. Es una relación de 2 a 1.
y con la constante acá que se le ha sumado hace que suba. Si es más, sube, fíjense. Si es menos, abajo. Corta. Este es el que corta en el eje de las ordenadas, ya sea cual fuere el valor. Aquí está ahora en menos 1. Hace un momento estaba en más 1. Ajá, eso es. Muy bien. Hasta ahí tenemos función constante. Es una línea cualesquiera paralela al eje X. Función lineal que varía, depende de la X, tanto del factor multiplicante como del que corta en el eje Y, es decir, este valor que está aquí. Continuamos con la función cuadrática. Aquí tenemos que continuar con la función cuadrática y antes de pasar nos marquemos. Constante es una línea. Función lineal también es una línea, pero tiene una pendiente. La constante solamente es constante, tiene pendiente 0. Podemos marcarlo de esta naturaleza, haciendo referencia un poco a geometría analítica. Y aquí tiene pendiente, pendiente distinto de 0, ¿ya? Pendiente distinto de 0. Perfecto. Vayamos a la función cuadrática. Una función cuadrática como tal es de esta naturaleza. Ya, ahí está, hay un color, lo cambiaremos ese color para que sea diferenciado. Listo. Nuestra función cuadrática como tal es esta parábola que pueden observar en el eje Y, que tiene como simetría al eje Y. ¿Qué es simetría? Es un reflejo. Tanto en la derecha y en la izquierda es prácticamente la misma gráfica. ¿Ok? Listo. Esta es la función cuadrática canónica, podríamos llamar, a la cual también se le puede incrementar una constante. Y eso solo hace referencia si sube o baja. ¿Se recuerdan? Hace un momento, en menos 3 o en más 3. Ahora lo mantendremos en más 3. Me subí hasta 33, se subió al infinito. Cuando existe un valor que le multiplica la constante, digamos un 4, esto hace que la parábola se cierre. Mire, vamos a hacer un factor multiplicante que sea 7. ¿Se han dado cuenta? Es más pequeño. El factor multiplicante que sea 2. 1, la canónica. Y ahora lo voy a volver de 10. A ver, la referencia de 10. Fíjense bien, ahí está normal. Ahora aplicamos. Se encoge. La parábola se cierra. Muy bien, ya. Sabemos que si hay un factor multiplicante, lo cierra. Además, podemos tener una función lineal, es decir, más x. Eso solamente hace que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Miren, cuando es más, se mueve hacia la izquierda. Cuando es menos, se mueve a la derecha. Ahora, para que notemos un poco más la diferencia, voy a multiplicar por un 9. Se fue hacia el eje Y, pero negativo. Utilicemos un número más corto, número 2. Ahí está. Vayamos cuando es solamente x. Ahí está. Y bueno, así es como varía. ¿Cómo puedo obtener los valores? Con una tabla clásica en el eje X, en el eje Y, es decir, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y Y es f de X, recuerda, ¿ya? Entonces, esto sería nuestro caso de la función cuadrática. Muy bien, la función cuadrática es simétrica al eje Y. ¿Qué significa? Es como un espejo. Tengo una línea. Vamos a tratar de hacer una línea, ¿ya?
aquí está una línea. Es decir, lo que esté a la derecha, acá, se refleja a la izquierda, tal cual es. Si aquí hay una línea, acá también hay una línea. Por eso es una función parabólica, ¿ya? La gráfica acá no está exacta, muchachos, ¿ya? Pero en la calculadora sí, en nuestra graficadora. La cúbica. Recordemos que la función cúbica es elevado al cubo. Ahí está, cambiamos de color para que tengamos una mejor referencia a este colorcito que está por acá, que es un rojo. Ya, este está muy grueso, a ver, le bajaremos un poco para que no nos impida. Ya, lo muevo, ojo, estamos trabajando en el eje Y, esto lo voy a mover un poco aquí para verlo, listo. Cuando la cúbica es prácticamente la misma que la parábola, a ver, lo vamos a dejar la parábola en el eje 0, ya, pero hay un detalle, aquí podrán ver, aparte de sus especificaciones como tal, es como si esta parte de la función, la gráfica izquierda, en vez de subir, bajase, ya, es decir, es como si fuera una función cuadrática, pero con el miembro izquierdo desde el infinito negativo hasta 0. ¿Ya? Esa es su característica. Es decir, viene desde menos infinito, pasa por menos 1, hasta 0, pasa por 1 y 1 y se va al infinito. Igual que hemos podido ver hace un momento, acá en la función cuadrática estaba más 2, es decir, sube. ¿Qué tal si lo coloco más 3? Sube. Ya la constante para nuestros casos de la función lineal, cuadrática y cúbica hace referencia a subir o bajar en el eje Y. ¿Ya? Fíjense, aquí está 1. Estamos en la lineal, lo voy a volver 2. Pasa por la 2. Y a todos lo voy a volver 2. Fíjense, todos se intersectan en un mismo punto. Pero ahora, para hacer un poco de orden y tener gráficas, esto que pase se intersecta en el eje Y en el punto 1. Ahí está. La lineal, es decir, esta línea celeste, que es la función lineal, intersecta el eje Y en el punto 1. La cuadrática en el punto 2, la cúbica en el punto 3. Ahí está, para que tengamos diferencia. Y esta función constante la voy a volver negativo para que las gráficas no se superpongan y tengamos mayor referencia. La constante en menos 1, la función lineal utilizando la constante que les acompaño en el eje que corta en el eje Y en el punto 1, la cuadrática, la verde, que corta en el eje Y en el punto 2 y la cúbica que corta en el eje Y en el punto más 3. De esa manera podemos tener las gráficas canónicas. Estas gráficas son llamadas canónicas o gráficas básicas, ya que no tienen alguna alteración. Listo. Bueno, para no hacer más largo, tenemos que la función cúbica había sido, tenemos acá una línea, entonces es algo parecido a lo que viene. Si tenemos también aquí un eje cartesiano en el eje Y, ¿ya? Vamos a hacerlo de fucsia. Viene, ahí, control Z, aquí estamos, es con el lápiz, viene, pasa por el 0, 0, 0 y baja hacia abajo. Esto es la función cúbica. Muy bien, muchachos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.